Antonio Botías es periodista y uno de los 3 cronistas oficiales que Murcia acuna entre sus brazos para ponerle letra y darle brillo y esplendor a lo que hemos sido, a lo que somos y a lo que nos espera en el porvenir. Diríase que gente como Antonio Botías utiliza palabras como hogaño o antaño, pero al verlo tan juvenil uno espera que nos traslade las cosas de nuestra historia reciente con un lenguaje más actual. Y eso es lo que ocurre. Cada vez que cuenta que un vikingo navegó el Segura o que había una carnicería en la Plaza de las Flores y casi un gremio de cortadores de carne en esta ciudad que una vez fue reino y que ahora es lo que siempre ha sido, el reflejo de los que la habitan con sus secretos, con sus leyendas, como el título del mismo libro que Antonio publicaba hace no muchos días. Así que, entre otras cosas, y con el beneplácito de sus colegas cronistas oficiales, Javier Díez de Revenga y nuestro adorado Pedro Soler, recibimos con no menos entusiasmo a Antonio Botías en esta separata con mucha historia dentro. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que te quedas ahí con esas imágenes que ha preparado nuestro José Ángel, nuestro grafista. Es como si fuera una exposición, pero todo eso ha sido virtual, ¿verdad? Pero quedan chulas, ¿no? Sí, quedan chulas, sí. Además, se ha reflejado en la esencia de la ciudad, en muchísimas calles que igual la gente las ve y no las conoce, o no las reconoce en esas fotos. Antonio, ¿cuál es la Murcia que más te gusta recordar, escribir sobre ella? A mí la Murcia que más me gusta es la del finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque fue una época en la que la Ilustración, a pesar de que en la frontera se vigilaba porque no traspasaran esas ideas, pues estaban llegando y se puso una convulsión en la ciudad, y un bullir de ideas. Se crea pues el Correo Literario de Murcia, que es un periódico que se editaba cada 2 semanas, pero que tiene más suscriptores fuera de la región que dentro. Tenía un montón en Bilbao y en Galicia y estas cosas. Es decir, ese periodo me atrae mucho. Y también los finales del siglo XIX, que también son épocas en las cuales, imagínate que Murcia, que aún estamos aislados, porque de hecho ni siquiera tenemos el AVE, pues imagínate hace 100 años, ¿no? Cómo estaba la ciudad. Y sin embargo, era una ciudad viva, era una ciudad en la que Jorge Guillén, cuando viene llorando absolutamente, porque, madre mía, ¿a qué universidad me han mandado, no? Pero pues clama aquello de respiro, ¿no? Por la luz, etcétera. Es una ciudad que, a pesar de estar aislada, pero en la que bullía y bueno. Hablabas de la Ilustración. ¿Por dónde viene la Ilustración? ¿Viene por el mar? ¿Viene por el sur? ¿Viene desde Madrid? La Ilustración viene por todos sitios, y sobre todo por aquellos sitios en los que la autoridad pues no podía controlarlo. Ten en cuenta que Murcia es la ciudad del conde de Floridablanca, porque muchas veces quizás los propios murcianos tendemos a olvidar estas cosas, ¿verdad? Sí, tenemos a un ministro ilustrado de gran categoría, que por cierto, pues cuando en el año 31, bueno, sabes, cuando su muero lo entierran en Sevilla, y en el año 31 lo trajeron a Murcia, y ya en plena convulsión y en los prolegómenos de la guerra civil, pues se le organizó un funeral, etcétera, ¿no? Pues los murcianos creo que tendemos a veces a olvidar. Saavedra Fajardo, Peral, de la Cierva. Tenemos un elenco de murcianos que quizás en otras latitudes, incluso en otros países, pues estarían constantemente machacándonos, o machacando a nuestros hijos con ellos. Y sin embargo aquí parece que, como el clima, nos relajamos quizá demasiado. Y casi como que nos parece natural que haya un tipo como Juan de la Cierva en esta región, ¿no? Natural, u otro que invente un submarino. O Peral, claro. O Peral, es algo normal. La segunda parte de Murcia, Secretos y Leyendas ya está en las librerías. Es desde luego un sitio donde acudir si uno tiene interés por saber qué es lo que escribían los periódicos, qué es lo que contaban los periodistas y los escritores de entonces, y también un montón de imágenes. A mí siempre me ha parecido un titular o una imagen mucho más allá de lo que uno cuenta. Por ejemplo, cuentas en uno de los capítulos, te voy a hacer como un examen, ¿sabes? A ver si es verdad que lo has escrito tú, el negro. Ya te adelanto que no lo he escrito, pero he comido con el negro y me ha adelantado unos cuantos temas. Lo demás me lo invento, pero no, estamos hablando hace muchos años. El titular es buenísimo.
10.000 gallinas impiden un acto político. Dice, los animales también tuvieron su protagonismo en la prensa de todas las épocas, ¿no? Y subtitulas aquí, ¿no? ¿Qué pasaba con estas gallinas? Pues eso sucedió en una pedanía de Murcia, concretamente en Corbera, pues donde se iba a hacer, no hace tantos años, creo recordar que en los años 60, es decir, que hace 4 días, pues se iba a celebrar un acto político y el local donde había de celebrarse pues no reunía las condiciones o no se podía celebrar allí. Es verdad que fue en Corbera. En Corbera fue. Dice, pues vamos a hacerlo en el cine del pueblo. Y lo que pasa es que estaba ocupado en ese momento por las 10.000 gallinas. Y es algo muy curioso porque el dueño decía que si tuviera 3 o 4.000 que estaría dispuesto a trasladarlas para que se celebrara allí. Pero que con 10.000 lo veía imposible. Los animales tienen mucho interés en los titulares. Hay algunos divertidos, ¿no? Como es el caso de la fotografía de 3 cargos importantísimos de la ciudad, como fueron el alcalde de su momento, el presidente de la Diputación, ¿sí? El presidente de la Diputación, el gobernador civil. Gobernador civil. ¿De cuándo es ese titular que nos vas a contar? Pues eso es una historia curiosísima, más que un titular en la propia un pie de foto, un pie de foto en el que hablo de memoria, claro, en el que se dice, pues en la imagen, el alcalde, el gobernador civil, el presidente de la Diputación departen amistosamente. Y en la foto salen 3 corderos. 3 corderos. Para más inri, en la foto de al lado, el pie de la foto es varios corderos esperan su entrada al matadero, y en la foto salen pues estos 3 señores. Eso que hoy sería, imagínate, las redes sociales, pues lo retuitearía todo el mundo, claro. Facebook, no sé, y nos reiríamos mucho, pero en esas épocas, o en según qué épocas, pues eso provocaba que inmediatamente el periódico se retirara. Claro, es normal. Hay momentos de retirada de periódico, en este caso el diario La Verdad, en un titular de corte de juzgado, ¿no? O sea, de corte jurídico, ¿no? Porque se cambia una letra, ¿no? Y esa letra cambia todo el sentido, lógicamente, y la intención. Exactamente, y aquel está muy bien informado, aquel creo que era para una votación en el Poder Judicial, y bueno, pues había que posponer esa votación por algún problema que surgió, y las prisas de última hora, aunque estamos hablando de un titular a 5 columnas, es decir, el que ocupa toda la portada del periódico, y unas letras del tamaño de melocotones de Cieza, pues ahí se publicaron, se pospone el joder judicial. Bueno, pues en aquella época, como sabes, había que coger los tipos de las cajas, claro. Pues, de una P a una J. ¡Qué espectáculo! Qué espectáculo, que hubo que retirar inmediatamente toda la edición, y bueno, pues ahí rodarían cabezas, como es natural. Yo imagino que la noche tuvo que ser larga. Leemos titulares en el libro. Los cuernos españoles se venden muy baratos. Son titulares espectaculares. Para cumplir la voluntad de una moribunda, el inspector de la Sociedad Protectora de Animales mató a 130 gatos. Es que un americano. Un americano, ¿cómo fue esta historia? Estaba como una cabra. No, pues ahí lo dice. Pues la mujer dejó su última voluntad establecida, y era eso, y alguien tiene que cumplirla, y el loco pues la mujer estaba como una cabra. Ahora que hablamos de cabras, hay otro genial de La Verdad, que además se repitió durante muchísimos días, y ahora se sortea una cabra. Y además que es cierto que La Verdad se sorteó una cabra, ¿entre quién? Entre sus suscriptores y entre los que iban cada día recortando el cupón correspondiente. Y aquello tuvo tantísimo éxito que además de la cabra se amplió a una fumigadora de mano. Bueno, eso hoy nos causa la risa. Pero en 1910 o 1915, pues una cabra era algo más práctico que... No, desde luego que sí. Pues aparte de máscaras antigas para palomas mensajeras y con fotos o carpas de 19 kilos que pasean fuera del agua porque un señor ahí está además la foto, la lleva abrazada en mitad de la calle. Es decir, esta es una ciudad que ha dado para muchas noticias y también para mucho chascarrillo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y también porque cuando hablamos del realismo mágico y hablamos de la magia de una ciudad, pues inmediatamente, ¿qué hace un murciano? Pues piensa en el norte. Piensa en toda la España del norte, con especial incidencia en Galicia, el realismo mágico, las meigas, etcétera. Y yo creo que eso es una gran equivocación, que Murcia tiene un pozo mágico y un pozo sorprendente
tanto o más grande que lo pueda tener Galicia. Lo que pasa que igual aquí pues nos hemos acostumbrado a vivir de esta forma y no lo vemos, y aquí sobre todo pues iba a decir tu generación, pero bueno, yo soy más joven que tú, pero bueno, la generación de nuestros padres. Muchas gracias. No hay, pues, no hay de que la jubilación vas a venir más. Vas a venir más. La semana que viene supongo que me esperas. Vienen más. Te decía que los abuelos pues nacían y crecían viendo lo que era el mal de ojo, por ejemplo. Claro. Y ahí está, y nadie se sorprendía porque se hiciera una especie de sortilegio o de brujería con el pobre chavalillo cuando le dolía el estómago y no tenía fiebre y otros síntomas. Sí. No, yo recuerdo esas cosas con las lombrices, ¿no? Como había señoras en casas que ponían una serie de hilos y los metían en un vaso de agua y luego cortaban los hilos y tú ya dejabas de tener lombrices en ese momento. Era ese tipo de historias de magia extraña que tenía la gente. Por cierto, estamos viendo imágenes, hemos visto el Puente de los Peligros. El Puente de los Peligros tiene muchísimas historias, ¿no? Muchas, y además fotos ahí que estás viendo coloreadas, que son una verdadera maravilla de lo que era la Murcia de entonces. La Murcia, una ciudad metida en la huerta, no lo olvidemos. Absolutamente, ¿no? Metida y rodeada. Ten en cuenta que el Puente de los Peligros era el que separaba la ciudad en sí del partido de San Benito, del barrio del Carmen, que entonces así se conocía, y que eso ya no era la ciudad. De hecho, mucha gente que aún vive en el Carmen, cuando dicen, cuando vienen al centro de la ciudad, dicen voy a Murcia. Voy a acercarme a Murcia, ¿no? Y eso pues la raíz la encontramos en estas imágenes. Más allá del río, más allá del Puente de los Peligros, pues ya eran caseríos y eran un partido absolutamente lleno. Y en las fotos, que en alguna de ellas lo hemos visto, pues son bancales. Ten en cuenta que en 1930, por ejemplo, hay una foto curiosísima donde se ven un montón de tomateras en la puerta del ayuntamiento, abajo en el río. En la glorieta prácticamente. Sí, en la glorieta prácticamente. El otro día leíamos una de tus crónicas preciosas en el diario La Verdad, y hablabas del gremio lo he dicho antes, del gremio de cortadores. De carne, ¿no? O sea, que además eran muy peleones y tenían incluso, prácticamente llegaron a tener su sede, ¿no? Pero duró poco tiempo, ¿no? Vamos, más que nada fue el no nato gremio de cortadores o cortantes, que así se llaman. Cortantes, ¿no? El oficio. Me parece una palabra muy sabrosa. ¿Qué oficio se define mejor que el oficio de cortante? El cortante. Los que cortaban la carne. Y esto, además de cortar la carne, querían cortar el bacalao también, ¿no? Y se les ocurre pues, proponer unas ordenanzas para un gremio. Claro, para eso, para poder tener una tabla en la carnicería, que estaba en la Plaza de las Carnicerías, que es la actual Plaza de las Flores, para tener una tabla allí, un puesto, pues había que estar no sé cuántos años de aprendiz, no sé cuántos años de oficial, no sé cuántos años de no sé qué, y además luego que el maestro, que te había estado explotando todos esos años, te hacía un examen y podía preguntarte lo que se le antojara. Y además, si es que aprobabas, porque ya habías cumplido 50 o 60 años, pues entonces el maestro te obligaba a que al gremio le pagara. Bueno, aquello era un despropósito que el ayuntamiento se cargó pues aún antes de que naciera. No porque quisieran crear un monopolio, sino porque el ayuntamiento pues también perdía, como es natural, el dinero que pudiera sacar de ese negocio. ¿Por qué costaba, Antonio, una meada si te meabas la excomunión? Depende costaba de y cuesta. Depende de dónde mees, ¿no? Depende de dónde mees, está claro. La excomunión también está por graduación. Hay una costumbre muy de aquí, que es la de mear entre los coches. Eso yo creo que todavía se sigue haciendo en esta ciudad. Yo creo que eso es una costumbre universal. Sí, pero vivimos aquí. Sí, pero bueno, mear entre dos coches. En Nueva York supongo que también lo harán. ¿Qué tendrá? Mear a pulso, dice eso es tan antiguo como mear a pulso. Entre dos contenedores, entre dos coches, tal. Eso se ve mucho cuando vas salvando la huerta y ves ahí esos dos coches, esos dos contenedores. Aquí está, ¿no? Aquí está. Pero ¿por qué? ¿Dónde cuesta una excomunión a hacer pipí? Donde cuesta, y yo, fíjate, invitaría al obispado que recuperara la inscripción, que así lo advierte, es en el extremo derecho de la fachada de la catedral, donde se puede leer, ya casi está borrada esta inscripción, que se ha recuperado, en alguna década pasada se ha recuperado, pero ya hay que volver a pintarla, donde dice, pues se reserva pena de excomunión mayor a aquel que orinase en el entorno de esta catedral. Porque sí, es que hubo una época en que los murcianos éramos muy meones, eso es cierto. Me viene a la mente el edificio del Contraste, que estaba justo en la plaza de Santa Catalina, donde ahora están las terrazas, un edificio magnífico. Era patrimonio protegido, lo cual no le evitó que lo derribaran.
Y cuando lo derriban en el año 33, pues inmediatamente a los 3 meses ya vemos en la prensa a los vecinos protestando porque aquello se había convertido ¿en qué? En un sitio para ir a mirar. En un sitio para ir a mirar. Un sitio para ir a mirar. Y entonces se armó una polémica tremenda. Y es cierto que, bueno, este edificio, como sabes, pasó a la historia, como pasaría a la historia el Matadero, como pasó a la historia en los famosísimos baños árabes, y eran todos edificios protegidos, ¿no? Y otros no tanto, como por ejemplo el bellísimo edificio de la Convalecencia, ¿no? Porque el edificio de la Convalecencia en realidad se llama así porque era un hospital, ¿no? Cuéntanos un poco. Exacto, ahora sí. Que es donde está el rectorado, y además es un edificio magnífico. Es magnífico. También es más moderno que esto que estamos hablando, porque el contraste se edifica en 1600. Sí. No, estamos hablando de la Convalecencia, que es un edificio que se hace para recibir heridos de alguna guerra, supongo, ¿no? No, es un edificio que funciona como hospital. Hospital. Que funciona como hospital porque además en ese centro o en esa parte de la ciudad hay una tradición hospitalaria de siglos. ¿Pero se hace por suscripción pública? Pues ahí me vas a suspender porque no por recuerdo. Favor, todo lo contrario, quiero recordar. Pero yo no lo recuerdo. Quiero recordar que ahí hubo dinero público para recibir, no sé si eran soldados de la guerra de Filipinas o de Cuba o por ahí, que por ahí andaba. Pero vamos, y efectivamente todo tenía su sentido y se llamaba por su nombre, la Convalecencia, ¿no? Yo creo un nombre magnífico. Donde uno va, es un nombre exacto, ¿no? Es un nombre exacto. Como el que está enfermo y le llaman paciente, ¿no? Porque tiene que aguantar al médico, ¿no? Pues esa cosa. Antonio, ¿cuánto tiempo te ha costado este segundo volumen? ¿Lo has pasado bien, mal y regular recopilando información? Lo he pasado genial porque casi todo el libro está orientado con una percha actual, porque realmente la historia se repite y la historia de Murcia se repite y yo creo que se seguirá repitiendo. La crisis actual, la crisis económica que atravesamos, pues aquí ha habido 3 o 4 crisis. La famosa crisis del 29, ¿cómo vivieron los murcianos esa crisis? Entonces, si buceamos ahí, le estamos dando... Me hablas del crack. Del crack del 29. Pues ese crack indudablemente afectó a Murcia. Y si comparamos, por ponerte este ejemplo, qué pasó en el 29 y qué está pasando ahora, hay titulares que, si no te digo que los publicaron en 1930, no te lo crees. Como que los banqueros se aprovechan de la ciudadanía, como que el gobierno no garantiza, etcétera. Y he intentado, por eso he disfrutado tanto, porque he intentado cualquier hecho actual, cualquier cosa que hoy interesa a los murcianos, ver qué reflejo tiene la historia. Y realmente que, bueno, pues hay cosas muy sencillas como las inundaciones. Evidentemente ahora ya no hay inundaciones, por suerte, o no hay con esa ferocidad que tenía el agua hace unos años. Desde luego. Y pues evidentemente a través de la historia hay muchas inundaciones, pero incluso superando eso, cuando se cumple el centenario de la radio, cuando se cumple el centenario del cine, el famoso kinematógrafo aquel que iban los abuelos a verlo y salían asustados, etcétera, buscándole el enganche actual y buceando en la historia, vemos que ni nuestros abuelos eran tan torpes y tan incultos como, ni tan atrasados, ni tan paletos como a veces pensamos, ni nosotros en muchas cosas somos tan modernos como nos creemos. Yo he dicho al principio en la presentación que los vikingos vadearon el Segura o lo navegaron. ¿Es verdad? Es verdad, es cierto, y está documentado. Lo que pasa es que a Murcia, al menos yo no he podido documentarlo, pero sí existe fuentes que demuestran que llegaron a Orihuela, por ejemplo. Algunos se quedaría, porque hay murcianos y sobre todo murcianas rubias con los ojos azules y no se recuerda su genealogía lejos de... Yo creo que algunos seguro se tuvo que quedar. Es verdad. Pero es cierto, estos pueblos llegaron a Orihuela. Yo entiendo que es una cosa que te sorprende. Claro, porque estarían acostumbrados a entrar desde el mar por los ríos navegables en este caso, y es curioso. Por cierto, Antonio, ¿cómo veraneaba la gente del siglo XIX, por ejemplo, de Murcia? Porque imagino que, teniendo en cuenta las distintas capas sociales, pues las personas también tendrían esos momentos de vacaciones. ¿Eran más de la moda que hubo en otros sitios de ir a tomar las aguas, balnearios y todo este tipo de cosas? ¿O ya entraban al mar de una manera decidida, sobre todo en el Mar Menor? No, en esa época los murcianos muy pocos veraneaban tal y como lo entendemos ahora. O tenían ese concepto, ¿no? Tenían ese concepto. La prueba de ello es que
todavía quedan muchos solares libres en la zona de San Javier o de los Narejos, etcétera. Si los murcianos llevaran 200 años colonizando aquello, sí tenían propiedades algunos, sí iban al balneario de la Encarnación, etcétera, pero no existía el concepto de vacaciones como nosotros lo tenemos. Entre otras cosas porque la mayoría eran huertanos, y el huertano no se podía ausentar de su casa porque los animales comen todos los días, ¿no? Entonces, lo que sí se observaba era lo que contaban de los famosos del novenario de Baños, pero era algo tan sencillo como coger tu carreta, montar a la familia, irte a la orilla de la playa, montar una barraca con 4 palos y 4 telas, tomarte los baños y venirte. Eso era lo normal. Muy pocos podían permitirse el lujo de levantar una casa en la orilla de la playa. Sin embargo, las hay y todavía se conservan algunas. Y otros detalles eran los deportes, ¿no? Los deportes donde los míticos boxeadores, los grandes artistas de este negocio deportivo pasaban de vez en cuando por Murcia, o alguno de ellos incluso era un héroe local. Recuerdo además un campeonato de España, haber leído sobre él, un campeonato de España de billar desarrollado en el Teatro Romea, donde quitan el patio de butacas y ponen las mesas de billar para que todo el mundo, para que los participantes puedan jugar allí y la gente desde los palcos pueda ver las distintas. El murciano siempre ha sido muy una persona, murcianas, muy atraídos por los deportes, ¿no? Sí, y lo que pasa es que no había tantos sitios donde celebrarlo, de ahí pues que hubiera que adecuar lo que hiciera falta. Pero bueno, la condomina, que hoy la conocemos como Plaza de Toros, pues no solo albergaba, que en gran parte sí, y ha cumplido el 125 aniversario, pero ahí pues se celebraban unas veladas de boxeo con el mítico, ¿cómo se llamaba? Joe Carson, aquel, que vamos, que... Pepe Legrand, todos aquellos... Y gustaba mucho el boxeo, algo que se perdió con el paso de los años y que incluso estamos visto desde algunos ámbitos, pero se organizaban y para celebrar un torneo de boxeo en la condomina que caben 15 o 16.000 personas, o 17, es decir... Y los artistas de la época, los artistas de la copla, por ejemplo, Lola Flores, hay noticias de la llegada y anécdotas de la llegada de artistas porque aquí, claro, siempre ha gustado mucho la canción española, el flamenco y todo eso, y supongo que en los teatros de las distintas localidades de la región, igual que en el Romea, se llenaba, ¿no? ¿Recuerdas alguna anécdota de algún artista? Es que casi te estoy examinando. Pero me estoy dando cuenta. Esto es así. La semana que viene voy a volver. Eres el cronista. Esto es así. ¿Recuerdas alguna presencia así curiosa de... Hombre, como sabes, y tú sabes mejor que nadie, el Teatro Romea siempre ha servido como una especie de talismán para muchísimos artistas. Es decir, todos los grandes artistas que ha tenido este país a lo largo de su historia han pasado por Murcia, pero empezando por unas míticas y legendarias y sí existieron, pero hay autores que lo dudan, de unas toreras que actuaron en el siglo XVII en Murcia, y lo sabemos porque al mes siguiente actuaron en Navarra y se presentaron como las toreras que fueron a Murcia la semana pasada. esa es la fuente que no... Pero sí pasaban, y sobre todo se centraban, ¿dónde? Pues en el antiguo Hotel Victoria. El Hotel Reina Victoria, después Hotel Victoria, pues ese era un poco el centro de reunión donde venían todos estos artistas, con la famosa brasserie, la brasserie tirolesa, de la cual hay fotos, y bueno, pues he estado todos los artistas que te puedas imaginar, y luego también personajes de la talla de Madame Curie. Que ¿En la huerta se criaba marihuana? En la huerta se cría en la actualidad marihuana, supongo. No, pero lo digo por este titular, sí, ¿no? Sí. Ojo, pero sí. Maticas de opio a la puerta de las barracas. En Murcia crecían y crecen salvajes como plantas de adorno e incluso en plantaciones ilegales. Es cierto. ¿No? Es cierto. El opio, o la amapola, que es una de las variedades, pues que siempre ha crecido en la salvaje. Huerta. Salvaje. Lo que pasa es que en un determinado momento, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, siglo XX, pues se hizo algún decomiso de este tipo de planta. De material. De ¿no? material, sí. ¿A ti te gustaría que la calle Trapería volviera a tener toldos entre los edificios? Hombre, yo creo que es una asignatura pendiente.
y si no, que cualquiera que en agosto se pase por allí y lo verá. Porque además, en otras ciudades se ha conservado, en Sevilla, en la calle Sierpes, porque yo recuerdo, pues está... La calle Larios también. La calle Larios, también los hay. Y yo creo que aquí... Aparte que la embellecería, ya que la tenemos restaurada, ya que es una de las calles más antiguas de la ciudad, pero los toldos serían... Y de las calles, yo creo que más bonitas de España, es una calle preciosa. Sí, es una calle que arranca en una plaza tan bonita como Santo Domingo y desemboca en la catedral, bellísima, que la vienes viendo su torre hasta el final. Vamos, hay muy pocas calles en España que sean tan bonitas. Estoy aquí enseñando tu libro, pues porque imagino que tendrán que ir todos los amigos que les apetezca a comprarlo. Aquí está el libro de Antonio Botías con este guardia urbano en medio. ¿En qué plaza está? En Martínez Tornel. Martínez Tornel, efectivamente. Al fondo se ve la torre de la catedral, el ayuntamiento, y a la izquierda los famosos cafés, el Arenal, que bueno, que aquello también centraban la vida social de Murcia, la centraron durante décadas. Los que eran los parterres, donde pues la gente se juntaba a charlar y al mismo tiempo también, imagino que a confabular, a despotricar. Sin lugar a dudas, muchísimos sucesos tenían lugar en esos cafés y a veces volaban las sillas, porque además en la puerta, que en alguna foto se ve, habían cientos de sillas amontonadas porque la gente por la noche pues llegaba y a veces esas sillas también volaron. Y realmente fíjate cómo pasó la historia. Cualquier murciano pasa por allí y ve una parada de taxis. Y al observar las fotos, como esa de la portada, vemos que aquel sitio era espectacular. Era un sitio espectacular. Lo tenemos que haber conservado. Sin duda, un sitio magnífico. Como lo es este libro y el rato que nos estás haciendo pasar, Antonio Botías, que yo te agradezco mucho que nos hayas enseñado nada más que entreabrirnos la ventana de esta segunda parte de Murcia, Secretos y Leyendas. Yo creo que es verdad que es un libro que todo el mundo, como el primero, tiene que tener en casa para recordar quiénes hemos sido, quiénes somos y que no estamos tan lejos de, como tú dices, ¿no? Y que tenemos que tener mucho respeto por lo que hemos sido, que mucha gente siempre denosta lo anterior diciendo, bueno, esto no éramos unos paletos, no, todo lo contrario, gente culta y gente que evolucionaba y gente que hizo al fin y al cabo esto, ¿no? Te agradezco mucho que hayas venido, Antonio, que de verdad te prometo que te voy a llamar más, con permiso de tus compañeros, que seguramente estarán diciendo ahora que porque ellos no que escriban un libro, o que busquen a alguien que se lo escriba, que es lo que yo he hecho. De verdad te agradezco porque aparte de un buen compañero, ha sido un maestro mío y es la segunda vez que pongo en evidencia la diferencia de edad. No, en serio, yo creo que en parte, y esto es un halago y no es gratuito, has dejado la estela y estás dejando una estela que muchos profesionales detrás están recogiendo y copiando. Y yo creo que sobre todo en el amor a Murcia, porque necesitamos comunicadores que quieran contar su ciudad. Sobre todo de Ciudad Real como yo, ¿verdad? Sobre todo si han nacido en Ciudad Real. Que somos los auténticos. Los más... Tendría que aprobar una subvención. Más hooligan. Es verdad. Es muy necesario. Querido Antonio, te deseo lo mejor, que pases unos días estupendos y dentro de nada que veamos un Murcia Secretos y Leyendas número 3, para disfrutarlo aquí en tu compañía. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y a tu familia también. Un saludo. Y vosotros ya sabéis dónde nos tenéis, en este caso con Murcia Secretos y Leyendas, a partir del próximo día y de la próxima separata, una cosa nueva, un tema nuevo, siempre en tu tele pública, en 7 Región de Murcia. Hasta luego, adiós.